Nos encontramos con el doctor Leonardo Suazo, médico fisiatra del Hospital Las Higueras, para hablar, ¿cierto?, en detalle sobre toda la rehabilitación que implica, ¿verdad?, distintas, digamos, patologías con respecto a esto. ¿Cómo está, doctor? Es un gusto que pueda acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo se encuentra hoy día? Hola, buenos días. No, muchas gracias por invitarme para poder informar y contarle a la gente más sobre nuestra especialidad. Vivimos una hermosa jornada el fin de semana con respecto a la Teletón. Primeramente sería súper bueno que nos comente, doctor, antes de comenzar con el tema en sí, ¿Ya? ¿cuál cree usted como especialista que es la importancia de instancias como esta? Bueno, para nosotros como fisiatras la Teletón es muy importante. Es una institución muy transversal en la cual todos los chilenos pueden acceder sin distinción. O sea, la Teletón no va a discriminar si una persona es ISAPRE, si es FONASA, si es extranjero. Va a darle la misma atención a todos los pacientes de igual forma. Y en todo lo que es la articulación de la salud pública chilena, la Teletón forma una arista muy importante, que es la rehabilitación de los niños. Nosotros queríamos también saber hoy día, muchas personas deben de conocer el término fisiatra, fisiatría, pero ¿en qué consiste específicamente lo que ustedes realizan? Ya, bueno, nuestra especialidad es una especialidad bastante nueva en Chile. Los primeros fisiatras se empezaron a formar en la Universidad de Chile en los años 60. Por lo tanto, es una especialidad bastante joven y muchas personas no conocen mucho la especialidad. Y nosotros nos encargamos principalmente de rehabilitar a los pacientes. Independiente de la discapacidad que tengan, el fisiatra es el médico que dirige el equipo de rehabilitación, coordina con todos los profesionales y fija objetivos y funciones y labores a seguir para lograr la rehabilitación de cualquier paciente. Las personas con situación de discapacidad muchas veces se encuentran de manera sorpresiva con esto que les ocurre. ¿De qué manera ustedes son ese nexo tan importante con la rehabilitación y cómo hay un proceso también psicológico que hace que haya un acercamiento también a esta persona que hoy necesita de su ayuda? Bueno, el fisiatra está presente desde el intrahospitalario. O sea, nosotros pesquisamos o empezamos a tratar al paciente desde que se hospitaliza por primera vez, incluso previo a que ocurra cualquier situación que lo lleve a una situación de discapacidad. El acompañamiento es desde el momento cero y el paciente va a ser paciente de fisiatría para siempre si es que su discapacidad es una discapacidad que no tenga recuperación. Por lo general los pacientes nunca están preparados. Es por eso es muy importante el equipo con el que trabajamos. Nosotros no podemos trabajar solos. Es un equipo integral, me imagino yo, el que trabaja. ¿Cuáles son aquellos que obviamente están acompañando? O sea, lo más común y lo que todo el mundo tiene como en la retina son los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, pero con nosotros también trabajan psicólogos, asistentes sociales, el equipo de enfermería es muy importante, los técnicos paramédicos también en el intrahospitalario. Y nosotros coordinamos todas las acciones a seguir tanto con esos profesionales como con el equipo médico del paciente. ¿Cuáles son los objetivos que se deben perseguir en todo este tratamiento integral que se realiza con un paciente con situación de discapacidad? Bueno, los objetivos son específicos para cada paciente. Nosotros no podemos pensar que todos los pacientes son iguales y que recibimos un paciente y hay que hacer una receta de cocina para llegar a un objetivo final. Yo lo que les explico a mis pacientes cuando los recibo por primera vez es que la rehabilitación es un tren que tiene distintas estaciones y nosotros tenemos que buscar llegar a una meta que sea la mejor meta para ese paciente. O sea, no todos van a llegar a la misma independencia porque todos tienen una historia atrás, tienen patologías crónicas de antes, situaciones familiares distintas, profesiones distintas, niveles educacionales distintos. Entonces nosotros tenemos que adecuar nuestra terapia, nuestros objetivos al paciente, a su entorno y lograr un paciente lo más independiente posible de acuerdo a sus propias capacidades. ¿Cuál es la importancia del concepto, como tú mismo señalas, de independencia? Que logre, dentro de todo este tratamiento que se realiza, en algún momento sentirse, ¿cierto?, con la fuerza y con todas las herramientas necesarias para que pueda, de cierta manera, seguir su vida normal. Exacto.
Exacto, lo que pasa es que el paciente, teniendo en cuenta su discapacidad, tiene que lograr ciertos hitos, ciertas cosas que le faciliten su vida diaria y además faciliten, en este caso, a lo mejor la vida del cuidador. Porque muchas veces los pacientes tienen un solo cuidador y tienen que lograr colaborar en su propio cuidado para facilitar su propia independencia y la de su cuidador en este caso. Ok, recordemos que tenemos el WhatsApp habilitado para que toda la gente que quiera escribirnos comentarios, preguntas, puede hacerlo otra vez entonces del más 569-77569177. Siempre los tratamientos son distintos, ¿verdad? Así es. ¿En qué consiste la evaluación que se le realiza a las distintas personas? Ya, poniéndonos como en el general de los pacientes, porque cada patología es distinta, primero se evalúa al paciente, se ve cuáles son sus limitaciones, cuáles son los pros que tiene el paciente y se va programando paso a paso lo que vamos a ir logrando en el tiempo. O sea, nosotros, por ejemplo, un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, que está imposibilitado de, por ejemplo, de caminar, nosotros lo primero que vamos a hacer no es pedirle que se pare y que camine. Hay que ir programando junto con el equipo, viendo qué es lo que tiene para ofrecer para poder rehabilitarse y se va haciendo todo como en una escalera. Se van logrando objetivos en el tiempo. O sea, primero se plantea, el primer objetivo va a ser realizar movilización en la cama, que el paciente logre girar, que logre sentarse en la cama, y esos son periodos largos. O sea, los pacientes, lo que no es malo, es siempre hay pacientes que están muy optimistas, pero ese optimismo hay que saber manejarlo porque quieren lograr cosas muy rápido y cuando se dan cuenta que está siendo un proceso largo de meses, se frustran y empiezan a perder el interés en la rehabilitación. Y eso es algo que hay que ir manejando y que hay que ir pesquisando para que no ocurra. También conversábamos antes del programa la importancia de la familia. ¿De qué manera tiene que comprometerse también el círculo cercano para ayudar en todo este proceso? Las personas que están directamente ligadas a ayudar en el día a día, hacer digamos, este grupo de gente que logra que esta persona salga adelante. Muchas veces psicológicamente están súper afectados, como dices tú, no tienen ganas de seguir. ¿Qué tan importante es todo ese círculo de apoyo para que sea exitoso? Bueno, la familia todo este proceso de rehabilitación. La familia es un pilar fundamental para nosotros. Desde que el paciente se hospitaliza hasta que se da de alta. Nosotros realizamos educación a la familia en el intrahospitalario y una vez que el paciente se va a la casa, la rehabilitación sigue. ¿En qué consiste esa educación que se le realiza también a los familiares? Lo que pasa es que primero se pesquisa con quién vive el paciente o con quién va a vivir, porque a lo mejor vivía solo y ahora va a tener que vivir con alguien. Y ese paciente, esa persona que va al hospital, que se preocupa del paciente, nosotros tenemos que enseñarle lo básico de la enfermedad del paciente, qué son las cosas que uno espera que ocurran, que son las esperables, las normales, qué cosas son las que no son normales y por las cuales debería consultar en algún servicio de urgencia. Si, por ejemplo, el paciente queda con algún elemento invasivo, que aprenda a manejar ese elemento invasivo, que por lo general son muy simples, pero las personas, como no los conocen, se asustan, se preocupan, creen que lo van a hacer mal. Entonces, el equipo de enfermería principalmente es el que ayuda a estos familiares a aprender a usar quizás cosas que uno piensa que son solo intrahospitalarias. Y lo otro que actualmente la nueva forma de trabajo, por ejemplo, de los kinesiólogos, no es hacer 30, 40, 100 sesiones, claro, sino que hacer la cantidad de sesiones necesarias y que la familia o el mismo paciente aprenda los ejercicios y pueda hacerlos en su domicilio. Doctor, hablando de tecnología, que yo creo que es un punto súper importante hoy día, ¿no? Encontrar herramientas que vayan acorde a los tiempos y a poder hacer más efectivas estas rehabilitaciones. ¿Cómo se han visto en comparación a años anteriores? ¿Qué cosas interesantes podríamos hoy día destacar? Bueno, la tecnología afortunadamente cada vez nos ayuda más. Si bien la rehabilitación uno la podría hacer con cosas básicas y tener buenos resultados, actualmente tenemos tecnología como realidad virtual,
juegos como en 3D que ayudan tanto a los niños como a los adultos, elementos externos que ayudan, por ejemplo, a un paciente a caminar, que es como la imagen típica que uno ve de la campaña de Teletón. Y toda esa tecnología nosotros la podemos usar en favor del paciente. Como dije al principio, es una especialidad en desarrollo y muchas veces por temas de presupuesto a lo mejor un poco más abandonada. No ha llegado la tecnología a todos lados, a todos los rincones de Chile, pero cada vez vamos avanzando un poco más y estamos logrando avances importantes en muchos servicios de salud, sobre todo del sur de Chile. No llegamos a todos los espacios que deberíamos, eso también yo creo que es un punto importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que actualmente con el funcionamiento de la salud en red, hay que fomentar el crecimiento de los servicios de rehabilitación en los hospitales de alta complejidad. Ya, si nosotros fortalecemos nuestro centro, podemos abarcar mucho más población. Es el caso de lo que está ocurriendo acá en Concepción, en que inicialmente el hospital regional contaba con servicio de medicina física y rehabilitación y actualmente ya el hospital Higueras tiene un equipo consolidado y que va creciendo cada vez más. Me gustaría que lo comentemos también, pero antes revisemos, ¿le parece, doctor, un WhatsApp que ya nos llega, ¿cierto?, a esta hora de la mañana? Dice: hola, buenos días, soy adulto mayor, fui operado de la columna hace 2 años, estuve en rehabilitación por 5 meses y aún sufro molestias. ¿Cómo puedo ingresar al sistema hospitalario de rehabilitación? Violeta de Talcahuano. Violeta, te mandamos un gran besito, muchas gracias por escribirnos. Ya, existen varias vías de ingreso, pero los pacientes lamentablemente no las conocen todas. Mira, y para eso estamos entonces, ya, para poder un paciente como la señora Violeta, que fue operada hace 2 años, debería mantener sus controles con su médico tratante que la operó, y si es que él la dio de alta porque fue una operación exitosa y ya se lograron los objetivos en ella, ella tiene que consultar por cualquier molestia en el sistema de APS, en su consultorio. El médico del consultorio debe evaluarla, ver si esto corresponde a una patología aguda o crónica, y si es crónica, mantener los tratamientos con el equipo de rehabilitación de los consultorios, que también existe afortunadamente en la red. Si el médico del consultorio, el médico de familia o el médico general pesquisa algo que debe ser evaluado en el sistema secundario, que es el hospital, debe hacer una interconsulta al especialista que corresponda. Okay. En el caso de la señora, como es una paciente de columna, hacer una derivación a traumatología de columna. El traumatólogo la evalúa y si el traumatólogo determina que lo mismo, si es crónico, es nuevo o es necesario hacer una nueva intervención, va a derivarla a donde nosotros para ingresar al equipo de rehabilitación. Pero lo que es súper importante destacar es que los hospitales, tanto el hospital regional como el hospital Higuera, son hospitales secundarios de alta complejidad. Por lo tanto, no... ¿A qué nos referimos con esta alta complejidad? Son hospitales que tienen todas las especialidades para la resolución de patologías graves. Y lamentablemente, la patología crónica no siempre puede ser tratada en los hospitales por un tema de que no es una patología compleja, no es una patología que vaya a tener algún grado de solución, sino más bien algo que hay que ir controlando y evitando que hayan complicaciones a futuro. ¿Cuáles son las patologías más comunes que podemos ver, por ejemplo, en el hospital Higueras o en otros? En nuestra especialidad, nuestro gran volumen de pacientes son los pacientes neurológicos, secuelados de accidentes cerebrovasculares. Es como lo más común dentro de lo que es rehabilitación. Además vemos pacientes operados de columna, pacientes amputados, que es nuestro segundo volumen grande de pacientes, y actualmente nosotros creamos a principios de este año el programa de rehabilitación cardíaca. Entonces todos los pacientes que reciben algún tipo de intervención cardíaca coronaria ingresan inmediatamente a un programa de rehabilitación cardíaca, que es uno de los programas pioneros acá en la zona y que hemos tenido muy buenos resultados y acogida de los pacientes. ¿Cuál es la importancia de la constancia en todos estos procesos? Bueno, la constancia es fundamental, o sea, y eso es pega de nosotros, lograr que el paciente tenga constancia.
si un paciente no asiste a sus controles, no hace su terapia en domicilio, el avance va a ser muy lento. Y en algún momento va a estancarse. O sea, todas las patologías tienen un periodo agudo en el cual nosotros logramos el máximo de rehabilitación. Como decía, los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, el pic de rehabilitación es a los 6 meses. Posterior a estos 6 meses ya lo que se logró es como lo que vamos a lograr con el paciente, y a futuro, después de los 6 meses, los avances son mucho más lentos. Entonces, si dentro de los primeros 6 meses no tenemos constancia del paciente, constancia de la familia, el avance va a ser menor. ¿Cómo se ven a los adultos mayores con respecto a esta constancia? ¿Son más motivados? La gran mayoría sí. La gran mayoría son muy motivados. Son personas deseosas de rehabilitarse. Y eso uno se da cuenta. Entonces uno igual se siente con más ganas de tratarlo. De contribuir, claro. De contribuir. Pero muchas veces... Se ven más independientes hoy día, ¿no? Sí. Con muchas más ganas de hacer cosas, ¿no? Sí. Muchas veces los adultos mayores son dejados un poco de lado y se asume que sus patologías son producto de la edad. Y muchas veces no es así, entonces es un estrato que hay que preocuparse. Sí. ¿Cómo funciona hoy día, por ejemplo, todo el equipo en el Hospital Higuera en pandemia? ¿Cómo se ha ido organizando todo eso y reestructurando también para poder rehabilitar de manera presencial? ¿O si existe la posibilidad también de rehabilitar de manera virtual? ¿Cómo se ha vivido todo este proceso de la COVID-19? La pandemia ha sido un desafío para nosotros como equipo de rehabilitación. O sea, nosotros empezamos a rehabilitar desde la UCI. O sea, el paciente, por ejemplo, un paciente COVID que es hospitalizado en UCI, inmediatamente es acogido por un equipo multidisciplinario. Kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. En este caso yo soy el médico fisiatra que pasa a visitar la UCI. Entonces el paciente se ve muy beneficiado porque se acorta la estadía en UCI. Pero las secuelas del COVID son importantes. O sea, muchas personas creen que basta con salvarse y que la patología se pasó. Claro. Nosotros tenemos pacientes en rehabilitación post-COVID de más de un año de evolución de su enfermedad. Lo cual ha sido un desafío y nos ha obligado a buscar estrategias nuevas. Nosotros desde el segundo mes de pandemia ya comenzamos con telerehabilitación, la cual se mantiene hasta ahora. Nosotros hacemos evaluaciones de fisiatra por videollamada, tenemos un equipo de fonoaudiólogas que hace terapia por video y algunos kinesiólogos. Me encantaría poder saber. El proceso al principio fue muy difícil porque primero nosotros como rehabilitadores estamos acostumbrados a estar al lado del paciente, claro, tocar al paciente. Ver dónde, o sea, sentir cada una su musculatura. Entonces, profesionalmente fue un desafío muy importante. Afortunadamente el equipo ha sido muy acogedor de esta nueva forma de tratar y todos se han capacitado y hemos aprendido en el camino. O sea, muchas cosas no las sabíamos y lo otro que ha sido difícil poder que los pacientes se acostumbren. Porque para ellos es algo lejano ver una pantalla y tener terapia por una pantalla. Claro, ¿cómo sabes si estoy haciendo bien los ejercicios? Entonces, bueno, en esas estrategias se han logrado porque si nosotros vemos que hay como que se estanca la rehabilitación, tenemos la posibilidad de verlos en forma presencial para ver si va bien. Cada cierto tiempo se hace. Pero como forma de proteger a muchos pacientes crónicos, se prefiere la telerehabilitación y evitar la ida al hospital, porque la ida al hospital es riesgosa y nuestros pacientes tienen patologías crónicas que son aún más riesgosas. Entonces la telerehabilitación ha sido una herramienta muy importante. Tenemos la capacidad ahora de ver pacientes en el hospital, en el ambulatorio, pero siempre con aforo restringido, con todas las medidas de precaución. Las terapias ahora no son todos los días, pueden ser una vez a la semana. Entonces también ahí ha sido muy importante la familia porque han sido incluidos como equipo de rehabilitación para algunos pacientes. Así tiene que ser. Vamos a leer un nuevo WhatsApp que nos ha llegado también a esta hora de la mañana. Sigan escribiéndonos nomás porque estamos aquí pendientes de todo lo que quieran saber. Hola, soy Felipe, me operé de una rodilla hace unos meses. Estoy en terapia, pero persiste el dolor y en ocasiones es mayor después de la terapia. ¿Es normal que el dolor sea mayor después de la terapia? Gracias por escribirnos, Depende, Felipe. Mucho de la patología por la cual se operó.
O sea, los pacientes operados traumatológicos, una vez que el traumatólogo autoriza la terapia, se inicia una terapia con kinesiólogo o con terapeuta ocupacional, dependiendo de la cirugía. Y toda cirugía genera molestia, toda cirugía va a generar algún grado de dolor. Lo que hay que evaluar es que si este dolor es parte de la cirugía, es normal ver la intensidad y su médico tratante, que en este caso es el traumatólogo que lo operó, ajustar los analgésicos. O sea, hay gente que dice que es bueno tener dolor, porque nos avisa de que hay algo malo. Claro. Pero el dolor es algo que hay que tratar, y hay que tratar pero de no forma automedicarnos, precoz. porque muchos que somos buenos para automedicarse. Exacto. O sea, eso tiene que ser siempre guiado por algún especialista. Claro. Entonces, lo más importante es que si él tiene dolor, le haga saber a su médico que tiene dolor. Y el dolor post-terapia a veces es un poco normal, uno lo espera, pero también hay estrategias para evitarlo, y también tiene que él informarle a su médico que después de las terapias termina con mucho dolor, y ver si es que hay alguna complicación o no, pero lo más probable es que sea normal por el cuadro. La verdad es que nosotros estamos muy contentos de haberlo podido tener aquí, doctor. Sabemos que trabajan con lo emocional, trabajan con un compromiso único, sobre todo en esta pandemia, que han estado en esta primera línea apoyando a todos sus pacientes. Son un ejemplo para la sociedad. Gracias de todo corazón por haber estado con nosotros aquí hoy día en vivo, y también un abrazo grande a todo el equipo que conforma todos, digamos, los especialistas del Hospital Higueras, que también lo acompañan en todo este proceso tan maravilloso de la rehabilitación. Muchas gracias. Que esté muy bien y que tenga una súper bonita semana corta. Igualmente. Nosotros de esta manera entonces con nuestro especialista nos vamos a una breve pausa comercial. Recuerden que tenemos el WhatsApp habilitado para que nos sigan escribiendo el más 569-7756-9177, y nos vamos con las cámaras del tránsito a ver qué está aconteciendo.